Bueno, pues vamos a ir comenzando. Egunon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Esta es la primera sesión que hemos bautizado como Viva Nou, que vamos a empezar a liderar y a desarrollar desde la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto en colaboración con Formakunza. Nos parecía interesante tener estos espacios a través de píldoras formativas en las que diversos expertos, como los que nos acompañan hoy, nos puedan acercar temas de interés para la investigación y la innovación. Hoy, concretamente, nos acompaña Rubén García, Inés Jauregui y Cristina Del Amo, que son compañeros de la plataforma de impresión 3D del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya. Decir que bueno, es la primera sesión, como os comentaba, que por lo tanto es pilotaje. La intención es, a partir de ahora, que sean de forma mensual. Os agradeceríamos también que nos mandarais pues, bueno, necesidades formativas en este sentido para que sea algo colaborativo, que podamos ir completando una agenda para los siguientes meses que sea realmente de interés y que pueda ayudarnos a impulsar, ¿no?, la investigación y la innovación, que es el objetivo que tienen todas estas sesiones. Tendremos esta exposición disponible a través de intranet, estamos grabando el webinar, y comentar también que a partir del siguiente mes, la de diciembre, lo abriremos a otras organizaciones sanitarias. Espero que sea de vuestro interés y os dejo con Rubén García. Eskerrik asko por la invitación. La verdad es que es un placer, como paciente además de Basurto, ¿no?, estar aquí encima siendo la primera de las sesiones. Y nada, os vamos a explicar un poco lo que llevamos trabajando en ya 6 años, ¿no?, de trayectoria, en la que hemos podido impulsar una nueva plataforma dentro del instituto, que está teniendo unos resultados también de impacto muy vinculados a la innovación y a la transferencia. Y que, bueno, que en ese viaje creo que además con los recursos que vamos teniendo, ¿no?, a nivel de programas de investigación, pues podemos dar soporte también a otras unidades y a otras incertidumbres que nacen en otros servicios, en otros hospitales. Mucho de lo que os vamos a contar aquí son experiencias del Hospital de Cruces, porque nosotros nacemos allí y obviamente lo tenemos más cerca a esos clínicos que se acercan casi de puerta a puerta, pero obviamente estamos abiertos, ya estamos pues, bueno, trabajando y en algunas iniciativas, por ejemplo, de Ayabichos, ¿no?, pues que podamos ir trasladando y que podamos ir acometiendo juntos. Se ve bien así, ¿verdad? Vale. Bueno, voy a empezar un poco por la historia de la impresión 3D para que entendamos todo de qué estamos hablando. La verdad es que seguramente estamos bombardeados por la información que hay en las redes acerca de cómo la tecnología puede ayudar para el desarrollo de órtesis, de prótesis a medida, pero sobre todo para esa parte más quirúrgica que puede ser, por ejemplo, un prototipo de esternón a medida, fabricado en titanio como un producto sanitario implantado en paciente. Todos estos casos son ejemplos que se han desarrollado en el caso de esa parte del esternón costilla se hizo en Salamanca, este otro caso a través de un cráneo desarrollado a medida en PIC, eso se hizo en Alemania, son casos de éxito que están implantados en personas. Hay otra serie de iniciativas, ya os digo, hay multitud de noticias, algunas más cercanas a lo que es una realidad clínica, otras más en la ilusión de la investigación, ¿no?, como puede ser toda esta parte del desarrollo de medicamentos a medida o incluso la bioimpresión 3D en la que ya empezamos a tener resultados, como luego os contará Cristina, pero que sí que es verdad que están en una fase de desarrollo o en un TRL que llamamos de desarrollo más bajo, ¿no? No están tan en transferencia, no están tan en clínica. Lo que sí que está en clínica es todo este tema de los modelos anatómicos y de las guías quirúrgicas y ese desarrollo que es más avanzado, que tecnológicamente tenemos las herramientas y clínicamente tenemos los conocimientos para llevarlos a cabo, ¿no? No me voy a ir casi me voy a ir ya a los inicios de la medicina, no os voy a explicar aquí lo que ha supuesto, ¿no?, ese cambio de tener herramientas de diagnóstico, pero sí que es verdad, y esto es algo importante que sigue ocurriendo, ¿no?, que los clínicos o los cirujanos tienen esa parte de arte o de magia, ¿no?, esa dependencia muchas veces que parecen dioses para el paciente y en los que el paciente estamos a su merced, ¿no?, y en sus manos.
En ese proceso histórico pues, se han surgido herramientas, se ha intervenido, se ha ido abriendo a los pacientes, se ha podido hacer una cirugía in situ, ¿no? Pero sí que es verdad que el cambio de todo esto surgió, pues ayer fue el día de la radiología, porque bueno, hace 125 años, ¿no? Se descubrió los rayos X. Que felicito, por cierto, desde aquí a los radiólogos, que tienen un papel fundamental y dentro de este área son imprescindibles, ¿no? Esto nació hace 125 años, podemos entender que este viaje realmente es muy corto. Con estas herramientas diagnósticas conseguimos ver dentro del paciente y conseguimos ver dentro del paciente un poquito más tarde, ¿no? Incluso en 3 dimensiones, que esto ha surgido hace 50 años, 60 años, ¿no? La aparición del TAC o la aparición de la resonancia magnética pues, años más tarde. Todo eso nos permitió tener herramientas de diagnóstico dentro del paciente, pero en un volumen. Y por entender un poco también el trasfondo que hay con la impresión 3D, esa es la primera patente que fue en el 84. O sea, yo todavía no había ni nacido. O sea, nací el año siguiente. Es algo que ya tiene un recorrido, que lleva años de evolución. Y cuesta entender a veces cómo eso ha costado tantos años, ¿no?, en transferirse a la medicina. Vamos a intentar explicar también a través de la sesión por qué ha ocurrido eso y en qué punto estamos. Hay también un hito muy importante antes de esa patente, que fue, bueno, esto es un cirujano estadounidense que hizo su primera impresión 3D. A partir de cortes de DICOM, imprimió esos cortes en unas placas de titanio y construyó su primer modelo 3D. Estos son los orígenes de lo que es la impresión 3D, realmente cómo funcionan. Las máquinas están imprimiendo capa a capa, aquello que tenemos también por capa segmentado a través de una imagen médica. Y aquí hay una cosa también importante de trasfondo, y es que esto no lo hizo él solo, lo hizo con un equipo multidisciplinar, con un ingeniero y con un radiólogo, ¿no? Son las 3 patas fundamentales para llevar a cabo este tipo de proyectos. Y ya os digo, esto ocurrió hace 37 años, no hemos descubierto nada nuevo. Es importante también entender lo que nos aporta la impresión 3D, ¿no? Porque estamos hablando de evolución de la imagen. Entonces, hace 125 años tenemos una radiografía, hace 50 tenemos una volumetría, pero todo eso lo tenemos dentro de una pantalla que está en 2 dimensiones, que puede estar escalada, que depende de la interpretación mental que hace el clínico de esa imagen, y eso depende de una capacidad también mental. El siguiente paso es sacarlo de la pantalla y tenerlo en la mano, y eso es un sentido más que nos aporta, que es el del tacto, ¿no? Y es muy importante también para interpretar todas esas imágenes. Obviamente esto es un cambio, es una transformación del modelo de cómo diagnosticamos, y eso es uno también de los grandes retos. Y ese reto tiene que ver con esto, ¿no? Con la transformación digital, que depende más de cómo cambiamos todos esos procesos, de cómo cambiamos los lenguajes para entender al clínico, al ingeniero, y de cómo también encontramos ese valor real de las cosas, porque muchas veces esto puede convertirse también en una moda, y esto también es uno de los retos, ¿no? Que no caigamos en esa parte de fascinación de la tecnología y que empezamos a pedir estos modelos simplemente pues porque bueno, es algo novedoso y no va más allá de lo que hacemos en lo habitual, ¿no? Entonces, a través de lo que es la plataforma, lo que planteamos es, vamos a intentar conseguir usar la tecnología de una forma en la que podamos medir resultados y analizar para qué casos tiene que haber una indicación de uso. Esto lo digo también porque hay un riesgo ahora mismo. Esto es un taller que se hizo en el Hospital de Cruces con los niños hospitalizados, en el que pues, a través de tecnologías pues, podían diseñar e imprimir sus propios dispositivos. Y es impresionante ver la capacidad que puede tener un niño, ¿no?, de desarrollar este tipo de actividades, porque se ha democratizado mucho tanto el diseño como la impresión de esas piezas, ¿no? Y esa democratización es buena porque somos capaces de hacer muchas cosas y tenemos las herramientas para hacerlo, pero también genera unas ciertas brechas de seguridad. En muchos casos, y a nosotros nos ocurre, que al no tener centralizado esas solicitudes, pues pueden aparecer diferentes unidades de fabricación locales y esto no es dar a un botón. Entonces, eso también hay que entenderlo y es importante generar un equipo multidisciplinar en el que se compartan también esos conocimientos y entre todos seamos capaces de desarrollar las cosas con seguridad y también pues, con
sentido, ¿no? Porque muchas veces también eso se nos puede alejar. Esta diapo me ha acompañado, yo creo que, no sé, es un chiste, ¿no? Que ya creo que no lo es tanto. Cuando la primera vez que lo puse no era AITA, ahora ya lo sé y creo que mi hijo pues me va a dar la vuelta a este chiste porque ellos ya viven con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y tienen a su disposición estas tecnologías para poderlas poner, para poder consumirlas, ¿no? Y esto nos lo van a exigir también los pacientes. Pero ya os digo que esto hay que hacerlo con seguridad y hay que hacerlo con rigor y bueno, pues vamos a poner unos ejemplos de lo que hemos ido haciendo en este camino, que fue un poco con esta idea de implementar la tecnología y a través del equipo de radiología pues fue como entendíamos que había que hacerlo. A partir de la imagen médica, esto es seguro que sabéis un poco el proceso, pero os lo explico. A través de los DICOM tenemos métodos a través de resonancia magnética, de CT, pues bueno, tenemos una imagen volumétrica y a partir de esa imagen, que está ya en capas, y a través de software de segmentación podemos extraer de esa imagen la zona de interés que nos interesa y pintarla sobre esa imagen para hacer ese proceso de segmentación que se llama, para tener un modelo tridimensional que seamos capaces de imprimir con software y con tecnologías y materiales que son diversos, como luego explicaremos. El objetivo final, tener ese modelo anatómico en la mano, por ejemplo. Como os decía, el servicio de radiología en este proceso es clave. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la sociedad científica y esto está muy avanzado y este es el camino. Esto tiene que ser actividad dentro de los servicios de radiología. Es un poco la lucha que hemos tenido hasta ahora y creo que la transferencia desde lo que es la investigación a la clínica tiene que pasar por esto. Sí que es verdad que hay una parte importante que es la tecnológica y esto es un mapa de todas las tecnologías que existen para que entendáis que la impresión 3D no es esta máquina que vemos en estas grandes superficies, ¿no? que nos cuesta 300 euros y le damos un botón y sale una pieza. Es el mal llamado concepto de impresión 3D, hablamos de fabricación aditiva y dentro de la fabricación aditiva hay multitud de subtecnologías y multitud de materiales y es necesaria una especialización y un conocimiento tecnológico para entender cuál es la tecnología óptima y cuál es el mecanismo óptimo para tener el mejor de los productos. Esto es una de las actividades que hacemos como plataforma por ese conocimiento que tenemos. Una de las claves también ha sido toda esa formación, difusión que hemos hecho de todo este camino a través de cursos con clínicos. Esto lo vemos indispensable porque hay que acercar todo esto que estamos contando aquí, hay que acercarlo a la clínica y engarzarlo bien, ¿no? Porque muchas veces, como decía antes, es una cuestión de lenguajes y de entendernos. En ese camino también pues, contamos con prácticas de técnicos de radiología de Calasanz que bueno, pues, vienen a hacer prácticas al laboratorio y bueno, es una forma también de transferir ese conocimiento. Todo esto está englobado en un concepto que es la fabricación in-house, o sea, la fabricación in situ dentro point of care, también llamada, es la fabricación dentro de los hospitales. Luego comentaré un poco cómo está este tema a nivel regulatorio, pero sí que es verdad que el impacto que tiene este tipo de laboratorios es por este caso concreto, ¿no? En el que bueno, la tecnología está claro que aporta un valor, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de un preconformado de placas para una cirugía de reconstrucción ósea, en la que pues, el paciente va a ser operado igual en cuestión de 48 horas y es inviable hacer ese tipo de trabajo con una empresa externa. Entonces ahí es donde, por ejemplo, la fabricación in-house tiene un impacto muy importante. Sí que es verdad que hay que hacer una serie de pasos que tienen que ver con la adquisición de la imagen, con partiendo de la valoración clínica de adquisición de la imagen, segmentación de la imagen, postprocesado de esa imagen, impresión, que en muchos casos solo la técnica de impresión nos lleva un día entero de impresión, el postprocesado del biomodelo, si necesita estar dentro de la cirugía, necesita su proceso de esterilización y luego además el clínico lo tiene que tener antes de la cirugía, que ese es el objetivo, ¿no? Todo eso hay que hacerlo en 48 horas, ¿no? Entonces, la agilidad, el coste que requiere un proceso de fabricación in-house es importante y por eso está impactando tanto a nivel hospitalario. Os pongo algunos ejemplos clínicos de lo que estamos haciendo, sobre todo en cruces, como os decía. Pues
puesto ahí también a los referentes clínicos porque obviamente esto es su trabajo, no es el nuestro, nosotros solo somos una herramienta para que esto pueda llevarse a cabo. Y sobre todo hay mucha parte que tiene que ver con la planificación, con el entrenamiento, con la docencia, ¿no? La comunicación incluso con el paciente. En este caso de miocardías hipertróficas obstructivas es una técnica, cuando nos venían a contar, ¿no?, cómo hacía esa técnica quirúrgica, pues nosotros como ingenieros la verdad es que lo vivíamos con un poco de surrealismo, ¿no? Porque dices, joder, con la de herramientas, y estamos hablando de la robótica, y la realidad clínica y la realidad quirúrgica muchas veces es otra, ¿no? Entonces, el cómo operaban esos corazones a ciegas, ¿no?, en una cirugía en la que tienen que introducir un bisturí, ir haciendo un corte para retirar parte de ese corazón, de esas paredes que se están engrosando, eso lo están haciendo totalmente a ciegas, dependiente de la pericia, de la experiencia del clínico. Este es un proyecto en el que seguimos en camino, pero si le preguntamos a Roberto seguramente te dirá que él ya no va a operar sin modelos. Es un caso en el que él puede tener el modelo antes de la cirugía, marcar en sus bisturí las medidas, las profundidades, las direcciones en donde va a entrar a ese corazón y tener referencias añadidas a lo que ya iba a hacer, ¿no? Es una herramienta de soporte que le permite ser incluso más agresivo en la cirugía, y que esas cirugías a corazón abierto y con el corazón parado, en el que el tiempo es importante, pues sean todavía más efectivas. A nivel de la cirugía maxilofacial es uno de los ámbitos donde la impresión 3D tiene más impacto, porque ha sido también más fácil de medir, y entonces ahí la literatura también es mucho más, con niveles de clasificación mucho más altos, ¿no? Porque no es una cosa de interpretación de la imagen, una herramienta de apoyo, sino que nos está incluso, por ejemplo, como en este caso, guiando las cirugías, ¿no? Estas son herramientas, por ejemplo, para orientar los cortes, en las que tenemos una regla, no deja de ser una regla, que te permite dibujar sobre el paciente, esto se coloca in situ, y cortar el hueso pues, por aquella zona donde tú has planificado esa cirugía. El cirujano sigue teniendo la opción de cortar por donde iba a cortar. Ahora mismo, como antes tenía la opción de hacer una línea recta sin una regla, ¿no? Ahora le estamos poniendo una regla. Puedes seguir tomando la opción de quitar la regla. Eso que es uno de los conceptos que a veces desde la parte más de calidad y así nos cuesta entender, y es un tema de cambiar procesos. Como os decía, una de las aplicaciones clínicas donde todo esto tiene más impacto también, y donde también la literatura es extensa, es en la reconstrucción de anatomías óseas. Por ejemplo, estos son accidentes de alto impacto en el que tenemos una fractura múltiple de una pelvis, y esa reconstrucción hasta ahora se venía haciendo pues, in situ, ¿no? Con una fantoma, una placa que es moldeable. Entonces, por una incisión muy pequeña, pues introducimos esa fantoma, lo doblamos sobre el paciente, lo extraemos y doblamos una placa de titanio en el quirófano para volver a colocarlo, y esa interacción tiene un alto riesgo, ¿no? Porque bueno, tenemos una zona ahí compleja, pues se está haciendo de esa manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues tenemos una pelvis que es sana, que en la mayoría de los casos, por suerte, no están fracturadas las dos zonas. Tenemos una pelvis que está sana, se hace un espejo de esa pelvis, y con esa pelvis en espejo contralateral, pues lo que hacemos es imprimirla y llevarla al cirujano antes de que haga la intervención. El cirujano dobla las placas, las prepara antes de la cirugía, se esterilizan, se llevan al quirófano y se colocan en el paciente, ahorrando todo el tiempo de ese doblado y de esa interacción sobre el paciente. Esto es uno de los ejemplos claros que debería de ser gold estándar. Creo que esto se tiene que implementar y cambiar y transformar. El reto seguramente está en más cómo hacemos ese proceso tecnológico que más en la necesidad clínica. Esto yo creo que es el reto, obviamente. Lo mismo en cirugía cráneo-maxilofacial. Ahí veis, por ejemplo, también una placa a medida de una fractura orbital, y las placas para reconstrucción en oncología maxilofacial. Otra de las grandes aplicaciones es la oncología radioterápica en tumores de piel, en los que tenemos un paciente que, bueno, hasta la fecha pues, se venía haciendo de esta manera, con moldes que no eran a medida, y que, bueno, pues tenían también su incertidumbre en cuanto y su coste a nivel de recurso y su coste a nivel de recurso humano, ¿no?, en preparar ese modelo.
Entonces, la tecnología aquí tiene una clara ayuda, que es poder fabricar algo personalizado en lo que lo podamos planificar además de una manera personalizada y que eso pueda adaptarse a un paciente de una forma más cómoda y sin el recurso humano que requiere preparar todo ese tipo de moldes, ¿no? Bueno, estos son proyectos en los que iniciamos y que, bueno, aquí en Basurto yo creo que también es una idea muy buena que vamos a ver si podemos desarrollar en conjunto. Otra de las... Esto fue un proyecto ya bastante antiguo, pero que causó bastante impacto y yo creo que realmente es una de las grandes aplicaciones que hemos conseguido desarrollar como una idea que venía de la nada, ¿no? En distonías faciales en las que también toda una distonía facial en la que hay un músculo que está tirando de ese maxilar en este caso, eso genera unos dolores para el paciente, la incomodidad, en algunos casos no pueden hacer apertura de boca, no tienen que estar comiendo puré porque no pueden ni hacer la mordida, ¿no? Entonces, eso, el tratamiento es toxina botulínica, se les inyecta toxina botulínica, hasta ahora lo que se hacía es a través de mapas faciales se les infiltraba una dosis de toxina para relajar ese músculo. Y ahora a través de esta tecnología lo que hicimos fue localizar, en este caso en el músculo pterygoideo, el punto exacto donde queríamos infiltrar esa toxina y a través de mecanismos de fabricación se diseñó un mordedor fabricado para una jeringa concreta y orientando una infiltración concreta para ese músculo y para esa paciente. Eso se valida en una primera fase con un electromiograma, sabemos que estamos infiltrando en ese músculo y bueno, los resultados la verdad es que han sido espectaculares. El problema que tuvimos al principio es que, claro, si estamos infiltrando 10 dosis, nos dimos cuenta que no podíamos seguir infiltrando 10 dosis porque antes estábamos tirando mucha toxina a lo loco y ahora estábamos dando en el clavo y estamos relajando de más. Entonces había que reducir esa dosis. Todo esto es un ensayo clínico que sigue en marcha. Sí es verdad que son pacientes afortunadamente muy raros y bueno, hemos tenido una N muy pequeña, pero bueno, esto es uno de los casos que también creo que son de éxito. Con esta parte de casos clínicos no os voy a aburrir mucho más. Hay un montón de aplicaciones también a nivel de simulación. Las tecnologías ahora con Tera Inés son múltiples. Tenemos tecnologías que nos permiten, por ejemplo, imprimir en multicolor a partir de esa imagen médica o desarrollando simuladores, por ejemplo, que dependen de nuestro diseño, ¿no? Que en muchos casos también hacemos ese trabajo. Esta parte me parece también muy importante, igual no es la justificación del uso de la tecnología, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en cirugía pediátrica han usado muchas veces estos modelos para explicar al paciente la cirugía que se le va a hacer y es bastante gratificante que en muchos casos te explica, ¿no? Que esos adolescentes que muchas veces tienen ese miedo a enfrentarse a la cirugía puedan también entender mejor qué se les va a hacer y ir más seguros o por lo menos pues ha habido pacientes que no se querían operar y se han operado, ¿no? Entonces que la tecnología también ahí puede impactar. Desarrollos basados en tecnología de impresión 3D, pero que han requerido de otras tecnologías, otros desarrollos. Este es un prototipo que hemos desarrollado con la UPV, con la universidad, que es un proyecto que está en transferencia, también nació como una idea en la que bueno, queríamos escanear las caras de los pacientes pediátricos para hacer las cirugías de fisura labial, que tiene una parte muy de cirugía plástica, y eso se hacía también con fotos 2D que no estaban realmente, no teníamos forma de medirlas, ¿no? O de cuantificarlas. Y entonces, pues bueno, hicimos un primer análisis en el mercado de esos escáneres que existían actualmente, pero claro, todos esos escáneres son escáneres de barrido que requieren de que el objeto esté quieto. Bueno, realmente no había nada en el mercado que se acercase a lo que nosotros necesitamos. Entonces entendimos que la tecnología que teníamos que hacer era una técnica que se llama fotogrametría y con la universidad desarrollamos este escáner que con un solo disparo en un segundo podemos obtener una malla como esta. Este que veis aquí es mi hijo, que fue el paciente cero. Son fotos, no tiene nada más que luz y fotos. Obviamente hemos hecho un estudio clínico de los pacientes que están pasando por allí, pues ahora mismo pues están filtrando su consentimiento informado para conseguir, vemos a ver qué resultados conseguimos para implementar esto en la clínica. Obviamente después de lo que hemos vivido no hay que contar un poco también lo que significó también la plataforma dentro de la COVID. Sí que se hicieron muchas cosas, es verdad que creo que algunas sobredimensionadas o no
sin entender un poco lo que la tecnología realmente tenía que hacer en los hospitales. Nosotros desde allí intentamos ordenar un poco todo esto, pero bueno, sí que es verdad que surgieron ciertos proyectos como puede ser el DISOPOC, en el que estamos en colaboración con el CSIC y el Hospital de la Paz y Hospital de Toledo y Valdecilla, además, para desarrollar hisopos a medida. Sí que es verdad que en el momento en el que estamos parece que ya no va a tener sentido, pero esperemos que no, pero con todo este mundo que nos viene del desabastecimiento, ¿no? Y por ahí se justificó también en su momento, podamos acabar de hacer esa validación que está en marcha. Esto es un poco nuestra evolutiva de casos de planificación. Ahí obviamente ha habido un impacto también de lo que fue la COVID en estos años, pero sí que es verdad que hay una estabilización del número de casos. Ha sido también controlada porque hasta ahora no hemos tenido los recursos para poder ampliar esa actividad. Ahora sí que estamos en ese momento y sí, quizá por eso también tenga sentido este tipo de sesiones, ¿no? Para ampliar ese alcance. Pero bueno, esa es un poco nuestra experiencia. Creo que es una experiencia importante y de hecho que nos ha posicionado a nivel estatal, a nivel de plataformas, que ahora también os contaré. Esto siempre pasamos también una encuesta. Esto es algunas de las cosas que les preguntamos y que creo que son interesantes de entender. 4,39 sobre 5, estos son encuestas que se han hecho, creo que han respondido unos 30 cirujanos más o menos hasta ahora. El modelo impreso en la planificación quirúrgica aporta más información que el virtual. 4,08 sobre 5, los pacientes se han mostrado más receptivos al explicar la patología con su modelo. 4,22 sobre 5 valora que el modelo en la planificación ha influido en el resultado de forma positiva. 4,67 sobre 5 ha facilitado la comunicación entre los compañeros durante la cirugía, que creo que es también una de las claves, ¿no? Ya es un reto, ¿no? que se haga esa planificación y que podamos tener un encuentro entre los cirujanos para esas cirugías complejas, porque al final estamos hablando de cirugías complejas. A través del modelo también es una herramienta para hacer esta planificación conjunta. Esto también es lo que pasa. La tecnología tiene sus limitaciones, no es dar un botón, esto es importante que quede claro, porque todo es muy bonito, pero hasta que tenemos luego la impresora en casa, ¿no? Entonces, esto es importante entender que hay una parte tecnológica de soporte que a nosotros también nos ocurre, y las tecnologías fallan, pero hay que entender también por qué fallan, sobre todo cuando tienes que entregar un modelo en 24 horas. Y repetir una serie de mensajes que quiero repetir. No es imprimir trofeos, ¿vale? Esto no es imprimir modelos para ponerlos en la estantería. Creo que es importante que entre todos encontremos donde la tecnología aporta un valor y generemos esa indicación, ¿no? Que sobre todo a nivel de Vizcaya podemos igual también ver cómo podemos colaborar para esas indicaciones conjuntas. La parte regulatoria, y que esto es una también de las claves, los hospitales, como decía, han venido comprando impresoras hasta la fecha e implementándolas en sus servicios de una forma desordenada. A nivel regulatorio, nosotros ya llevamos haciendo mucho ruido con esto, porque esto es como lo de viene el lobo y al final acaba viniendo. Pues el 26 de mayo de 2021 ya se puso en marcha entró en la aplicación la nueva regulación europea sobre el producto sanitario, y donde se regula de una forma muchísimo más específica todos estos desarrollos de fabricación in-house y sobre todo vinculados también a la impresión 3D. Todo lo que no esté dentro de un paraguas de la investigación clínica se tiene que hacer bajo una licencia de fabricación de productos sanitarios. O sea, hay alrededor nuestro una serie de empresas también que son capaces de desarrollar este tipo de productos sanitarios y también esa vinculación a la empresa es importante para, en algunos casos, dependiendo el grado de producto sanitario que sea, entrar con ese tipo de colaboraciones. Esto es importante porque es algo que todavía los hospitales se siguen sin creer. Estamos en una plataforma nacional, ahora os explicaré también, y hay muchos hospitales que no tienen ni esto dentro de porque es algo complejo, no es fácil de hacer, y en muchos hospitales tampoco tendrá sentido hacerlo. Hay que ir escalando y evaluando el impacto de la tecnología y ver realmente dónde aporta valor y si tiene sentido montar laboratorios de fabricación en todos los hospitales. Eso hay que medirlo. Como os decía, estamos financiados por la plataforma del Carlos III, Biobancos y Biomodelos. Gracias a eso tenemos contratadas a Cristina y a Inés.
que os van a contar más en profundidad toda esa parte más de impresión, de tecnologías. Pero es importante aquí explicar pues, que estamos haciendo una labor también de coordinación de ese... hay 4 hubs, 4 nodos o 4 líneas de trabajo. Una de ellas es la impresión 3D y esa la estamos coordinando desde nuestra plataforma y bueno, pues ahí estamos intentando sentar un poco las bases a nivel de calidad, de regulatorio, de cómo se deben de hacer las cosas. Y es como os decía, es importante valorar el impacto a nivel local. Es un trabajo que tenemos que empezar a hacer, yo creo que también aquí, hacer un escalado de las necesidades y también pues porque hay un desconocimiento, ¿no? Hay que ver qué tecnologías utilizo, qué material utilizo para qué tipo de intervención quirúrgica. Y bueno, os vamos a contar un poco los recursos técnicos que tenemos, que os lo va a contar Inés, que es nuestra ingeniera de laboratorio. Y nada. Gracias, Rubén. Bueno, yo voy a comenzar un poco... Vale, bien. Resumiendo todo lo que os ha contado Rubén, sobre todo en cuanto a las ventajas que podemos encontrar gracias a la impresión 3D. Lo primero es prototipado rápido. Entonces, esto nos permite personalizar las cirugías a cada paciente de forma específica. Además, también podemos, gracias al diseño CAD, diseñar dispositivos médicos e incluso adaptarlos al propio clínico y las necesidades que puede llegar a tener él durante la cirugía. Como es una tecnología que permite la producción bajo demanda, también podemos tener una respuesta rápida para modificar los diseños y volver a producirlos. Podemos también diseñar dispositivos que son prototipos para luego después externalizar el servicio y subcontratar productos a empresas que tengan certificados y puedan producir, pues como por ejemplo puede ser una prótesis. También podemos llegar a evaluar los resultados de una cirugía. Podemos comparar un modelo previo a la cirugía con lo que se le ha realizado al paciente y podemos llegar a cuantificarlo de forma matemática. O sea, hay herramientas para ello diseñadas para comparar un diseño CAD con una malla. Entonces, eso podemos hacerlo también. Y por otro lado, o sea, la tecnología está tan desarrollada que hay un abanico muy extenso de materiales. O sea, que podemos imprimir con materiales rígidos, flexibles, biocompatibles. Incluso podemos volver a personalizar el modelo una vez impreso, como veis aquí en esta tráquea que nos hizo el favor un cirujano de pintar para poder mostrar a sus pacientes cómo es su tráquea, que les hizo hasta las sombras a los músculos. Entonces, es una tecnología que es muy versátil. Entonces, ¿con qué contamos nosotros en este laboratorio? Tenemos 2 máquinas que comparten tecnología, que son las 2 de arriba, y luego, por otro lado, tenemos una de la marca Forlabs y otra de la marca Stratasys. Las 2 máquinas que comparten tecnología son las FDM o modelado por deposición fundida. Es una tecnología bastante económica que a lo mejor algunos de vosotros la conocéis o sabéis de alguien que tiene una en su casa, porque es que está muy extendida, se puede encontrar en conferencias. Y es una tecnología que lo que hace es fundir material que viene enrollado en una bobina como si fuese un hilo y se funde a través de una boquilla. Entonces, el cabezal con una boquilla o incluso 2, lo cual permite combinar varios materiales, se va moviendo por la superficie delimitando la forma del modelo. Entonces, ¿qué nos permite esta tecnología? Jugar mucho, porque la precisión del modelo depende mucho de los parámetros de impresión. Podemos modificar el diámetro de la boquilla, la velocidad a la que extruimos el material, a qué velocidad queremos que se mueva el cabezal. Entonces, es una tecnología que para algunos es muy divertida. Luego tenemos esta tecnología, la SLA o estereolitografía, que es un poquito más profesional. Lo que usamos son materiales, resinas termoplásticas, que son líquidas. En vez de venir en una bobina, tenemos un tanque con el material en la que se sumerge la superficie de impresión, o bueno, la plataforma de impresión, y con un láser lo que hacemos es curar o polimerizar esa resina. Entonces, la superficie se va moviendo poco a poco y así vamos generando nuestro modelo por capas. No es tan versátil en cuanto a las capacidades de jugar con los parámetros de impresión, porque es la impresora que tenemos nosotros es una impresora comercial que lo que oferta son muchos materiales certificados. O sea, tienen resinas técnicas, resinas biocompatibles, resinas flexibles.
Entonces, va un poco en función de lo que aporta la casa. Lo que tiene de bueno es que es la propia casa la que se encarga de certificar esos materiales y que luego, a la hora de usarlo nosotros, pues ya tengamos esa seguridad de que ese material pues tiene sus propiedades como esperamos. Por último, tenemos la tecnología PolyJet, también conocida como microinyección, que lo que hacemos es también imprimir con resinas líquidas, pero en este caso, en vez de polimerizar o curar con un láser, lo que hacemos es pasar una lámpara ultravioleta que ya está fijado al cabezal. Entonces, unos microinyectores van dejando el material en la superficie de impresión y la lámpara lo que hace es curarlo al instante. Entonces, esta tecnología, como veis, queda muy bonito porque permite imprimir con 3 materiales a la vez. Y lo que hacemos nosotros es imprimir con 2 colores rígidos y en combinación con uno flexible y translúcido. Entonces, en función de cuánto combinemos de cada material, podemos conseguir distintas rigideces, distintos colores y pues, distintas durezas. Yo voy a volver a incidir en lo que ha dicho Rubén. Es un equipo multidisciplinar lo que conforma nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque necesitamos una licencia con un proceso que esté bien definido y bien aclarado. Entonces, nosotros no solo somos clínicos, radiólogos e ingenieros, cada cual por su parte. O sea, no es únicamente un hilo de necesito un modelo, acabo recibiendo el modelo. No, hace falta comunicarse entre nosotros porque, sinceramente, yo cuando empecé mi conocimiento anatómico era moderado. Gracias a todos los radiólogos clínicos que nos han llamado, nos han explicado, he aprendido muchísimo, pero también ellos han aprendido cómo funcionan estas tecnologías, porque es que no vale darle al botón, o sea, hay que saber cómo funciona la máquina. Ya os he dicho, esto va por capas. Entonces, si no hay algo que sujete esas capas, la estructura se desmorona. Hay veces que tenemos que diseñar pensando en el propio proceso de impresión. Como ejemplo, esta mandíbula, nosotros teníamos claro un quiste que tenían que resecar, entonces necesitábamos el hueso transparente para que supieran hasta dónde llegaba y por dónde entrar. Luego recibimos la llamada del clínico pidiendo que por favor les imprimiéramos la mandíbula en rígido porque necesitaban referencias anatómicas, dimensionales. Entonces, claro, una mandíbula que se podía abrir siendo flexible no servía para todo lo que hacía falta. Entonces, gracias al prototipado rápido, en 1 hora le pudimos dar un palito en el que encajaba esa mandíbula. Como ha dicho Rubén, no todo es darle al botón. O sea, hay que saber cómo funciona la tecnología y la tecnología puede fallar. En un proceso en el que esperamos tener una respuesta de 48 horas, hay que saber qué se está poniendo y cómo se está poniendo. O sea, pueden pasar cosas simples pero feas, como que se atasca la boquilla, la máquina no sabe que está atascada y sigue funcionando, con lo cual puede acabar estropeando toda la máquina. Puede haber derrames de resina que te hagan abrir la máquina para limpiarla por dentro o que simplemente tienes un mal día y no has puesto material suficiente. Llegas al día siguiente, no tienes el modelo. Mal. Pero, por otro lado, aparte de todo el coste que esto va asociado, que más o menos os hemos puesto lo que comparativamente costaría cada tecnología, solo en material, porque luego cada cual tiene su proceso. También está el resultado del propio modelo. No sé si se aprecia bien, pero en esa foto con los 2 circulitos rojos en azul está lo que debía ser el modelo. Era creo que es una fisura palatina, ¿no? Bueno, leporino siempre me lío, en el que ahí debía haber un hueco. Nos fijamos en el modelo que en apariencia estaba bien, o sea, los soportes salieron bien, las órbitas estaban cortadas como era el modelo, pero luego a la hora de retirar el soporte vimos que estaba todo unido. Si un cirujano necesita tomar medidas dimensionales y no nos fijamos bien en lo que estamos sacando, ya le estamos induciendo un error a la propia cirugía. Entonces, también hace falta controles de calidad. Y por último, esto que os he contado brevemente sobre la tecnología también se puede aplicar a la bioimpresión. La diferencia está en el tipo de material que utilizamos. Nosotros usamos mayoritariamente plásticos, también existen metales, en nuestro caso no los usamos, pero luego ahora Cristina os va a contar cuál es la diferencia mayoritaria. Bueno, yo, como bien dice Inés, os voy a contar un poco en qué consiste la bioimpresión. La bioimpresión permite replicar tejidos biomiméticos en 3 dimensiones. Este es el objetivo principal de esta nueva tecnología. La diferencia, bueno, pues, habitualmente se utilizan tintas en las impresoras comunes, tanto 3D como 2D. Y en el caso de la bioimpresión vamos a utilizar biotintas. ¿Pero qué es una biotinta? Una biotinta tiene de peculiar la incorporación de células
junto con otras biomoléculas y biomateriales para fabricar ese material que introducimos en una bioimpresora y vamos a depositar para formar nuestra pieza deseada en 3 dimensiones. Dentro de los biomateriales que se utilizan comúnmente para formar una biotinta, los encontramos de varios tipos, pero generalmente son hidrogeles. Los hidrogeles que pueden ser sintéticos, como un PEG, o naturales. Muchos de vosotros estáis familiarizados con algunos de ellos, como el ácido hialurónico, el fibrinógeno, colágeno. Hace unos meses realizamos, hace un año en realidad, realizamos una revisión sistemática de qué había en bioimpresión en el campo de la bioimpresión 3D en piel. Vimos que son numerosas las tecnologías de bioimpresión que se utilizan para piel, así como diferentes biomateriales o tipos celulares, dependiendo de qué queramos replicar. En este caso, pues, por ejemplo, la piel, podemos replicar hipodermis, epidermis, todas las estructuras completas. Vamos a utilizar unos fenotipos celulares en combinación con unos biomateriales u otros para obtener ese modelo en 3D. ¿Para qué hacemos esta bioimpresión? Bueno, pues las aplicaciones son muy diversas, como veremos más adelante, pero por ejemplo, en este caso de piel pueden ser para modelos in vitro, para estudiar fármacos o testado de cosméticos. ¿Qué buscamos con una biotinta? En una biotinta vamos a necesitar que tenga unas propiedades mecánicas estables, así como físico-químicas y obviamente biológicas. Que se pueda combinar con otros productos para poder ajustar sus propiedades en función de los requerimientos. En caso de que la vayamos a aplicar en un paciente, que la podamos personalizar a ese paciente. Imaginaros la fabricación de un apósito o un constructo cutáneo para una herida de un paciente con una úlcera. Que sea biocompatible, por supuesto, que biomimetice el entorno celular en 3 dimensiones y a su vez que se pueda reproducir para, llegado el momento, poder escalar a mayor instancias y poder estandarizar e industrializar el procedimiento. Una vez impresos los constructos que llamamos, que contienen las células en su interior y están en 3 dimensiones, con la morfología que nosotros necesitemos para nuestra finalidad, necesitamos que estos constructos sean estables a lo largo del tiempo. ¿Cómo le garantizamos una mayor estabilidad a largo plazo? Pues con la aplicación a estos biomateriales de luz ultravioleta, temperatura u otros agentes reticulantes, como puede ser, por ejemplo, el calcio. Las aplicaciones de la bioimpresión 3D, es una técnica bastante novedosa, pero que sí que es verdad que se están ya realizando bastantes aplicaciones. Algunas de ellas vienen en cuanto al desarrollo y testado de nuevos fármacos, para modelos in vitro, tanto fisiológicos como patológicos, y luego para la fabricación de tejidos y órganos implantables. Esto, pues bueno, son algo incipiente. También ahora está muy puesta en marcha para la fabricación de organoides. Es una forma de estandarizar el procedimiento. En cuanto al desarrollo y testado de nuevos fármacos, llegado el momento con la bioimpresión 3D de estos constructos, podemos aplicar una dimensión más a los procedimientos habituales que realizábamos en la práctica de laboratorio. Entonces podemos conseguir y acercarnos un poco más a lo que realmente ocurriría y en el futuro, no todavía, llegar a sustituir los modelos animales para el testado de fármacos o de otros cosméticos. Estas son algunas de las publicaciones que hacen referencia a estos estudios. En cuanto a tejidos y órganos implantables, se han diseñado ya geometrías simples o geometrías complejas. Por ejemplo, tenemos esta oreja, que seguramente habréis visto en medios de comunicación o en algunas otras comunicaciones, piel para grandes quemados, y un ejemplo que la verdad es que llama bastante la atención fue la bioimpresión de esta vejiga, la cual fue implantada a este joven y permitió, bueno, pues, salir adelante a pesar de su enfermedad. En cuanto a los modelos fisiológicos y patológicos, hay numerosos modelos in vitro para investigación en cáncer. Con la bioimpresión 3D conseguimos aplicarle una dimensión más a los modelos habituales que se harían en el laboratorio. Estos, por ejemplo, serían modelos 3D pues, para un cáncer de mama, en el que conseguimos replicar el microambiente tumoral y aplicarles diferentes condicionantes que pueden simular lo que realmente ocurre en un tumor en el estado normal del paciente, o bueno, modular para ver su respuesta. En cuanto a otros modelos in vitro fisiológicos, pues un ejemplo serían
estas geometrías, como ya he comentado antes, sencillas, como puede ser esta uretra, o geometrías más complejas como el corazón. Este corazón está realizado en alginato y aquí entra en juego la diferencia y la controversia que hay entre el término biotinta y tinta. Muchas veces se denomina bioimpresión, como este caso, modelos que realmente no incorporan células en su interior. O sea, este biomodelo es un biomodelo en 3D, está impreso con alginato, que es un biomaterial, pero realmente no es una biotinta, no tiene células. Se utiliza para practicar suturas quirúrgicas por la textura del propio material. Y lo más importante, necesitamos que haya una relación entre la clínica y el laboratorio para poder trasladar todas las investigaciones que se llevan a cabo en el laboratorio y que al final repercutan y recaigan en los pacientes. Algunos ejemplos de necesidades médicas sin resolver pueden ser la epidemia silenciosa de las heridas crónicas o las patologías osteotendinosas, osteoarticulares. Tienen un gran impacto en la población, tanto teniendo en cuenta que dentro de unos años, para el 2050, el 27% de la población superará los 65 años. Son patologías que realmente desarrollamos a partir de ciertas edades. Esto va a suponer un gran impacto económico tanto a nivel del sistema de salud como luego impacto humano. Por la calidad de vida, si tenemos dolores, movilidad reducida, nuestra calidad de vida va a estar reducida. En este marco se propuso un proyecto de investigación dentro del programa de ayudas a la investigación del Gobierno vasco, denominado Bioimpresión de constructos cutáneos aplicados al tratamiento de heridas crónicas, liderado por la doctora Isabel Andía, la IP del Grupo de Terapias Regenerativas, Patología Osteoarticular y Tendinosa. Durante este proyecto se colaboró con diferentes instituciones, algunas de ellas, bueno, pues, Biodonostia, la UPV, Tecnalia, Bicontec y algunas empresas como Domotec, con la que desarrollamos un nuevo prototipo de bioimpresora. Os voy a contar así un poco por encima uno de nuestros últimos resultados. Diseñamos una nueva biotinta con la que pretendíamos fabricar apósitos avanzados. Como veis en estas imágenes, es uno de nuestros constructos. El tamaño es pequeño, pero realmente lo podríamos adaptar al tamaño que tuviera la úlcera en ese momento. Inicialmente necesitamos preparar la biotinta, diseñar la biotinta. Esto es una de las cosas más complicadas, puesto que, aunque parece sencillo, una vez que tú depositas eso, necesitamos que se mantenga durante un tiempo de alguna forma, porque no es una capa, no es una monocapa. Necesitamos depositar unas encima de otras, que eso sea estable a lo largo del tiempo. Y en este entorno, o sea, diseñamos nuestra biotinta a partir de formulaciones de plasma en las que incorporamos fibroblastos humanos. Una vez diseñadas, las caracterizamos. Hicimos esta caracterización a nivel de reología. El comportamiento de nuestras biotintas era pues, un hidrogel, mediante las gráficas estas pues, lo calculamos, y luego vimos la ultraestructura. Si alguna vez habéis visto una estructura mediante microscopía electrónica de barrido, vemos que es un hidrogel que tiene poros, que va a permitir la movilidad de las células, va a permitir el intercambio de nutrientes y de otros factores de crecimiento o del microentorno en el que se colocará este futuro apósito. También analizamos la bioimpresión, cómo se estaba imprimiendo y cuánto se parecía a lo que nosotras realmente queríamos imprimir. Medimos la estabilidad de unos y otros condiciones a lo largo del tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo queremos dejar un apósito puesto en un paciente. Analizamos la viabilidad de esas células, la cual después de 18 días era muy buena, mediante dos tecnologías diferentes. Medimos también la funcionalidad. Se expresaban proteínas, qué proteínas se expresaban, cuáles no, para ver cómo podríamos modular el microentorno celular en el nicho donde se quisiera implantar ese constructo. Medimos proliferaciones, el cierre de la herida. Y las conclusiones que obtuvimos en este trabajo es que básicamente la formulación de esa biotinta va a intervenir en la composición molecular de ese microambiente en el que vamos a depositar el apósito. Valga la redundancia. Esto nos va a permitir adaptar los apósitos que estamos diseñando a las características de esa herida
y al estadio en el que se encuentre la herida. Una herida que está en un estadio ya muy avanzado, pues necesitará un requerimiento que una herida pues, en primeros estadios no va a tener. En cuanto al trabajo futuro, pues desafortunadamente, cuando la investigación depende mucho de la financiación. En este momento, pues esta línea de investigación se encuentra parada por la falta de financiación, pero bueno, esperamos que pronto nos lleguen nuevos proyectos. El futuro. Bueno, pues ojalá pronto veamos una bioimpresión in situ, como es esta imagen de mi izquierda, bueno, a la derecha en este caso, o bueno, quién sabe, igual un día podemos llegar a imprimir como esta imagen de ciencia ficción. No lo sé, yo tampoco tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que hay numerosos aspectos ético-legales en el entorno de la bioimpresión 3D. ¿Cuáles son los límites de la bioimpresión? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar y qué vamos a poder bioimprimir? Aquí entra en juego que podemos bioimprimir órganos a partir de qué células. Las células vienen de un paciente, vienen de células madre, es un poco la incertidumbre que hay al respecto. ¿Son productos de terapia avanzada? ¿Son productos sanitarios? O sea, este tipo de cuestiones están aún, es una tecnología incipiente y están aún en la atmósfera de este marco. Como bien digo, es una tecnología que está avanzando, o sea, está en primeras fases de desarrollo. En cuanto a los niveles de desarrollo tecnológico de esta tecnología, los TRLs, que comentaba antes Rubén también, a diferencia de lo que ocurre con lo que son las máquinas, el equipamiento, como una bioimpresora o una impresora, esas están ya comercializadas. En cuanto al desarrollo de la bioimpresión y de las biotintas, están en unas fases muy incipientes todavía y bueno, pues queda una larga trayectoria para llegar a niveles de desarrollo 9, mientras que estamos aún todavía pues, en principios de esta tecnología, de este desarrollo. Por último, queríamos agradecer a la Unidad de Innovación y de Investigación del Hospital de Basurto por invitarnos a dar esta charla, y en especial a Verónica y a Maite. Y bueno, pues a la Subdirección de Innovación, al Grupo de Terapias Regenerativas y los equipos de intervencionismo por imagen y de Hospidom, que son con los que más colaboramos en este tipo de bioimpresión, sobre todo. Y bueno, pues al resto de entidades financiadoras y demás. Es que ricasco y bueno, gracias a todos. No sé si bueno, tenéis alguna pregunta o hay alguna aquí en Zoom.